No, liberación nacional era la consigna que de alguna manera guiaba a la gente que estaba en el campo intelectual y del arte vinculado al proceso de cambio que se estaba dando. Pero ¿de qué manera esto se tenía que traducir en todos los órdenes de la vida nacional? Por eso cuando en el de calificación el nuevo secretario de Cultura me dice a mí por teléfono que tengo que prohibir Voto más fusil, una película de Elvio Soto, un realizador chileno, después del golpe militar en Chile, porque es una película que había sido de alguna manera autorizada o no había sido objetada ni siquiera por el Servicio de Inteligencia del Estado en aquel entonces. Y esta persona me dice que lo tengo, su recomendación es que la prohíbe porque yo la había autorizado, se estaba difundiendo. Y yo entonces recurro, mira, yo no estoy de acuerdo, este gobierno que asumió acá el poder vino para la liberación, la gente lo apoya para la liberación nacional, para un proceso de cambio. Y esto se tiene que dar también en el cine. Si yo estoy calificando películas, yo respondo al proceso y no respondo al funcionario. Entonces le mandé una carta al doctor Tayana, que era ministro de Educación, el padre ahora de Tayana, y el viejo Tayana avaló mi pedido de renuncia. Con lo cual avaló también el fin de esa política de democratización que se estaba desarrollando en términos de cine, y avaló también, como otros funcionarios, el avance, por más que fuese buena persona, por más que en su gestión hubiese una labor en educación bastante interesante, en muchos campos y demás, de cualquier manera eso ya era un signo de que estaba avanzando una línea mucho más dura y más de derecha en lo que era el gobierno. Y ya estaba renunciando Campo. Y ya estaba, en ese momento ya había renunciado Campo, no estaba la TIRI. Claro, bueno, estoy hablando ya a fines del 73. 73, claro. En consecuencia, en esa época era cuando a nosotros, que estábamos todavía en los grupos de Cine Liberación, que eran unidades que operaban en distintos lugares del país, no era Pino Solana y Argentino solo, ni mucho menos. Entonces, en esa situación, pasaban por debajo de la puerta de la oficina que había ahí de Pino, en Tucumán, al 300, amenazas de muerte, llamaban por teléfono y uno escuchaba una voz grave y ahora habla vos, sabe quién te habla, va a decir la amenaza. Todo lo que el hombre que vivió esa época más o menos lo conoce tanto más que uno. Entonces, la situación personal fue tratar de replegarse y empezar a cuidarse el pellejo o la espalda frente a las circunstancias que había. Porque la amenaza no solamente venían de las 3A y demás, sino que también en el otro extremo estaban los grupos armados que habían entendido de que no había democracia, que había que pasar la clandestinidad y que las personas con autoridad política eran las que tenían un bufoso en la cintura, ojo, era así, ¿eh? Y si tú no tenías un bufoso en la cintura, eras un perejil y un tipo a desconfiar. De tal manera que se hizo una asamblea en SICA, el Sindicato de la Industria Cinematográfica, donde se trataba de denunciar a Cine Liberación y enfrentarlo, y había compañeros que se habían formado con los otros cines, armados por supuesto, que estaban en la cosa extrema. Entonces uno estaba entre ese sector, que por supuesto no tuvo mucho éxito en el campo del cine, ni mucho menos, y el otro sector de la derecha que también nos tenía fichado como troco, comunista, infiltrado, izquierdista. Hoy serían terroristas o ese tipo de cuestiones. Entonces, en el medio de los dos extremos, nosotros me acuerdo que fue en el 70 y cuando ya había asumido Isabelita, por ahí me salteo algunos datos, le ponen una bomba a Gerardo Vallejo a fines del 74, en la casa de los viejos de Tucumán. Por fortuna había habido en ese mismo año una reunión de cineastas del tercer mundo que se hizo, creo, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde habían venido compañeros de distintas partes de África, Asia y América Latina. Y el Chango Vallejo se había conectado con Panamá. Entonces el Chango dijo, yo me voy. Después de la bomba se fue a Panamá a trabajar documentales con Torrijos. En consecuencia se pasó 1 o 2 años antes de irse para España. Pero era una época donde uno tenía que primero vivir de algo. Entonces fue cuando yo personalmente tuve que replegarme un poco a la docencia, a dar charlas, conferencias y demás en la Universidad de La Plata. Esas conferencias sobre el estudio de los medios que yo había empezado a desarrollar. Y también a ser docente ya formalmente de la Universidad del Litoral en la Escuela de Santa Fe, de Cine de Santa Fe.
Pero en la época también donde tú estabas dando una clase para 40, 50 muchachos, donde todas las paredes estaban llenas, viva Perón carajo, Perón muerte y demás, y aparecían 2 o 3 jovencitos de clase media, que uno ya los ve racionalmente y los identifica como gente garca, gente fascista, gente nazi y de nivel alto, ¿vale? Con su cuellito apretado, su corbatita ajustada, el pelo engominado, que se sientan 2 o 3 en el fondo del aula y te miran así como que te la vamos a dar. Entonces eran toda una serie de situaciones que empezaban a verse ya a fines después que murió Perón, sobre todo, aunque había antecedentes previos durante la muerte de Perón, que habrá que analizar un día de responsabilidad de quién fueron. Pero ya en esa época estaba mucho más desatado el poder de López Rega, con el acuerdo de Isabelita y de todo el contubernio del gobierno nacional. Yo me fui el 27 de mayo, si no me equivoco, del 76, lo secuestran, se lo llevan a Raimundo Iglesias. Se cumplen ahora no sé cuántos años, en esta época. Y a mí me vienen a buscar el 7 o el 8, no me acuerdo exactamente. Fueron a buscar. Sí. Yo salvé la vida por percepción. Te digo, yo estaba separado de mi primera mujer, tenía 3 hijas ahí, y yo iba periódica, ya estaba con Susana, mi actual mujer, pero iba a verla periódicamente, una vez a la semana, me pasaba un par de horas en Temperley. Yo vivía en el barrio Popular, que es donde está viviendo mi hermana hoy en día, a 20 cuadras de la estación, sobre la avenida Pasco, y en esa avenida Pasco funcionaba ya una de las unidades de represión que habían armado y que había habido una matanza 2 meses antes, la matanza de Pasco, que salió en los diarios. Sí. Entonces, yo fui un día, una noche, dejé el auto que tenía ahí a 2 o 3 cuadras para no estacionar en la casa. Y me acuerdo que entré a la casa y yo no sé si vi o escuché, pero sobre todo habré visto algo en la esquina, en calles populares, casas bajas, poca iluminación. Algo vi, algo percibí. Y yo me quedé con las nenas ahí y a los 20 minutos, te juro, yo dije me voy. Y te juro que se me salvó la vida, porque me fui de ahí para sorpresa de mi mujer y de la nena que las dejaba. Y al día siguiente llamo a un compañero, Carlos Mazar Barnet, que ya murió, y lo primero que me pregunta es, ¿no sabes dónde estuviste la noche? Y me cuenta, que ahora me lo confirma mi hermana, que estaba con mi mujer, que está viviendo en ese mismo lugar, me cuenta de cómo hubo un operativo que cerró la manzana, entró en la casa de mi hermana, entró en la casa del fondo. Mi hermana estaba protegida también en lo que era mi casa, porque su compañero Angelito Taborda estaba vinculado a Cacho el Cadre y todas esas historias, a la Fuerza Armada Peronista. Y bueno, arrasaron con todo, se llevaron todo lo que podían, tanto de mi casa como de casa de mi hermana. En consecuencia, cuando él me cuenta esto, yo tengo ya empecé no a plegarme, sino a ver cómo me escondo. De tal manera que yo salí de acá el 8 de julio del 76, la víspera del 9, no me olvido por eso, porque la víspera del 9 de julio. Y en ese mes estuve con Susana, recorriendo hoteles, alojamientos a las noches, recorriendo el Tigre, casas que no se veían, a veces que estaba el agua inundadas, estudios de psicoanalistas, que yo les agradezco todo eso. Fue una etapa muy dura. Y justo en ese momento también a Susana le agarra un ataque neurálgico y se interna en el hospital italiano. Por suerte ahí estaba el cardiólogo, como era el doctor Matera. Y a mí me respetaba mucho y Matera me ofrece todo. Dice, mira, yo tengo relaciones con la embajada venezolana, podés salir ahí en asilo, no hay ningún problema. Empieza a preocuparse de mi situación. Otro funcionario anterior toma contactos y me dice cuál es mi situación. Había un intendente de acá que yo de la ciudad, nunca me olvido, siempre me olvido el nombre, que le preguntó a Susana, cuando Susana lo llamó, cuál era mi situación, y dice, ¿Retino con quién está? ¿Con los montos o con las 3 A? Con ninguno. Le dije, es boludo. Entonces, bueno, el asunto es que ahí yo estuve en una etapa muy jodida a todo nivel y, no anecdóticamente, fue la última vez que lo vi a Rodolfo Bosch, porque enfrente de él
del Italiano, hay una esquina, había un café, creo que está todavía, y hay un entrepiso donde yo me fui a tomar un café después de ver a Susana. Y estaba Rodolfo, y yo a Rodolfo lo conocía porque fue uno de los que más nos ayudó a meternos con la obra de los hornos en la exhibición desde el 68. Colaboró también en parte cuando estaban haciendo el cineforme de la CGT en los argentinos, cuando estaba Ramón Nogaro, facilitó el contacto con Julio Torre para la filmación, etc. Y yo me fui a casa de gobierno, estaba hablando de junio del 76, con Angelito Taborda, mi cuñado, que ya murió, que era de la FAP y demás, que fue un lugarteniente, digamos, de Cacho Cadre, y que está el personaje en la obra de los hornos también, y colaboró con las obras, con Pino Solanas, la última etapa. Pino se compró unos campos acá en la provincia de Buenos Aires, y Angelito Taborda les cuidaba y le atendía a sueldo esos campos, hasta que murió. Y voy a verlo, y entonces la familia, los grupos, hay uno o dos autos afuera, a ver qué pasa, a ver si para tratar de contenerme un poco. Y yo entré a casa de gobierno, te juro, creo que no había entrado desde el 73, cuando con Mario Soffici estábamos tratando el tema de la ley de censura. Me llevaron a una habitación de estas, techos altísimos, a un lugar muy chico, donde había una oficina. Yo creo que era el capitán Orbea, así lo recuerdo. Y entonces me recibe amablemente. Dije, Tino, ¿qué pasa? Tengo la información de que usted ha tenido problemas. Dije, a mí me ha pasado esto hace unos días, no me acuerdo cuándo. Vinieron a mi casa esto. Yo tengo un juicio pendiente que ya está resolviendo, que es por haber autorizado el último tango en París, que lo tiene don Mario Soffici y toda la gente que figuró en el Consejo Asesor de Cine. Quiero saber si es un tema legal, en consecuencia lo enfrento, no tengo ningún problema, o si ya escapa el control de lo legal, y lo hacen estos grupos que están haciendo desaparecer gente. El tipo me escuchó, dijo, pase ahí a la habitación de al lado mientras yo voy a hacer un llamado. Él llamó a no sé quién estaba manejando la policía, la seguridad en la provincia de Buenos Aires. En este momento, Camps habrá sido, o con alguno de ellos habló. Entonces, a los 15 minutos, fíjate, yo solo mirando las paredes, podía ocurrir cualquier cosa. Entonces me hace entrar de nuevo, él y yo solo, no había nadie más. Dice, Getino, tengo información de que desde el punto de vista oficial y legal no hay nada contra usted. Pero yo mi recomendación es que se vaya. Y digo, ¿y qué seguridad tengo yo de salir de acá a Ezeiza? Porque si no me meto en una embajada, tengo oferta para Perú, para Venezuela sobre todo. Y seguridad nosotros le podemos brindar. Lo que desde el punto de vista legal e informal, si usted va a Ezeiza, nosotros no tenemos ninguna indicación de frenarlo para nada. Y fue ahí en ese momento donde, con todos esos trámites familiares, la despedida de los hijas, lo que era Parque Lezama en ese momento. Y bueno, yo no me pude despedir. El día que me tocó a mí, no me pude, fue así. Yo estuve un mes así. Bueno, yo salí el 8 de julio de acá, en un vuelo, la primera vez que me iba a Lima, con $400 que me habían juntado los cineastas, entre ellos Torrenice, los compañeros, Pino Solanas, Gerardo no, ya estaba en Panamá. Entonces, ¿Quieres que cortemos un cachito? No, sigamos. Entonces, en ese momento, yo llegué a Perú con la maleta y $400, y ellos me querían mandar a España. Yo dije, pucha, si yo vengo de España, voy a volver a España en estas condiciones. Yo me atrajo Perú porque yo había hecho el familiar, y el familiar comienza con la Pachamama, Juan Atahualpa, Juan Tupac, varias figuras de la iconografía y de la historia andina. Y me atraía mucho todo ese tema. Y entonces a partir de eso empecé a desarrollar varias líneas de trabajo, entre otros documentales. Hice toda una serie de imágenes de Lima, imágenes del Perú. Filmé con un viejo que estaba viviendo a 500 kilómetros de Lima, don Quintín Cumpa. Solamente el Quintín Cumpa me motivó el nombre por saber qué estaba haciendo. Y era un viejito. Hay un video de eso también, que está en VHS, y creo que se puede pasar a VHS, a DVD, que había resuelto construir todo un tema de desarrollo a partir de los recursos propios de la zona que vivía, que se llamaba Cuyo Cuyo.
Esta revista pasó por alguna inundación y quedó hecho mierda, pero era ya, digo esto como una continuidad, que yo tampoco lo hacía racionalmente, pero dije, continuemos el tema de ver cómo hay que trabajar y estudiar toda la problemática, aporte sobre políticas de teleeducación, hecho por lo que entonces era la directora del centro, yo no me acuerdo si, problemática educativa de los medios de comunicación social, datos, recaudaciones de estreno de películas presentadas, que eran estudios sobre el número de distribuidoras en actividad. Estoy hablando de la continuidad de esa misma experiencia que habíamos desarrollado acá en Argentina. Salieron 2 o 3 números de estos y demás. Bueno, la experiencia en México fue muy importante también, me ayudó a conocer mucho más todo el panorama de América Latina. Y en este sentido, tanto la relación con el tema del grupo que placea, el grupo de países latinoamericanos exportadores de azúcar, me permitió también recorrer en este sentido la región. Es decir, de que en síntesis toda la experiencia hecha en México, sea del campo de la elaboración teórico, política, en cuanto a políticas para el turismo, para el cine, para el audiovisual, fue una estadía que en esos 6 años contribuyó luego a que pudiese trasladar esas experiencias más las acumuladas en Perú a todo lo que sería luego mi regreso en Argentina en el año 88, que volví, y luego como todo esto se insertó en las ideas de las industrias culturales y demás. Esos 12 años yo creo que cambiaron un poco mi vida, la enriquecieron, y no cambiaron el eje de mi preocupación, que siempre fue el tema de cómo construir obras literarias, cinematográficas, que sirvan a mejorar las políticas en función de todo el ideario que uno ha tenido siempre, ¿no? La equidad, la justicia social, la integración latinoamericana y en lo particular el cine, el mejoramiento del desarrollo de todo lo que tenga que ver con cine, que está vinculado a las industrias culturales y que concebimos al cine también como una industria cultural. Contanos, por favor, Mira, uno de mis últimos trabajos fue el del Capital de la Cultura, vale decir, donde de alguna manera traté de dar un mapeo de todo lo que era la situación de las industrias culturales y el papel que éstas representan en el contexto mayor de la cultura. Tendida esta ya no solo en su sentido holístico, sino también en las manifestaciones culturales que se dan a través de lo que son las actividades culturales del pueblo, del individuo y demás, sin fines industriales, comerciales, ni de beneficio lucrativo, el juego, la fiesta popular, fiestas religiosas, el chico que agarra instrumentos musicales porque quiere expresarse. El ser humano necesita expresarse en lo intangible, desde que nace, desde que comienza a jugar, desde que tiene esa inquietud por saberlo todo, por hacer preguntas. Creo que esa curiosidad es lo más importante que tiene el ser humano en el fondo, porque el día que pierde la curiosidad terminó ya buena parte de su proceso intelectual, cultural y de vida. Entonces la inquietud del Capital de la Cultura era poner sobre el tapete una problemática en términos integrales, que ya no era solo los datos estadísticos y demás, sino también el concepto mismo de cultura, los medios de comunicación, y también agarrar las industrias y los medios en la Argentina a partir de una sensibilización de cada uno de ellos, ya no solo en términos económicos, sino cuál ha sido la historia de las publicaciones, de los libros, de la música, del disco, porque esta historia tiene que ver mucho con la sensibilización también que ha formado parte de la cultura de los argentinos. El argentino se formó también con los programas de radio que escuchó, con las historietas que leyó, con las novelas y los cuentos que leyó en su momento, con los medios de comunicación, con la radio, con la televisión, con el cine, etcétera, etcétera. Y entonces preferí hacer una especie de relevamiento tal vez un poco superficial y esquemático de cada una de estas industrias, ya no solo para decirle a la gente lo importante que son en términos económicos, empleo, balanza comercial, sino en términos de lo que apela cada uno a su memoria, para ver que uno forma parte también, lo que uno piensa y lo que uno siente también devino de esta actividad de las industrias culturales. Entonces el antecedente estaba, yo simplemente esto lo retomé cuando volví, y en el 88 la experiencia misma que se hizo en cine,
en el Instituto de Cine, se planteó una coincidencia ahí que fue en el 92. Yo estuve siendo asesor del viejo Castiñeira de Dios en Cultura, en el área audiovisual, y después mi mujer Susana Belegia, que estaba a cargo de todo lo que era la formación para la gestión en el Instituto Nacional de la Administración Pública. Entonces me convoca Belis, que era el que estaba a cargo, Gustavo Belis en ese entonces, para que haga un primer estudio sobre la dimensión económica de las políticas públicas de las industrias culturales. Entonces no es una cosa nueva para mí, porque es un tema que ya lo habíamos venido trabajando desde los estudios que habíamos hecho en el espacio, la incidencia del cine y el video y la televisión sobre la economía en algunos países de América Latina, etcétera, en los años 80. Entonces me encargan de hacer este estudio que se hizo, fue el primer estudio que se hizo en América Latina sobre la dimensión económica y política pública de las industrias culturales. E incluso cuando empezamos a hacer el estudio del Mercosur, con compañeros, íbamos al Ministerio de Economía, a la Dirección de Cuentas Nacionales, a preguntar por qué no metíamos el tema de la cultura dentro de las mediciones que tenía que estar haciendo economía, porque los indicadores que están manejando economía no registraron para nada este asunto. Y concretamente el responsable de ese sector decía: mira, Argentina, no podemos hacer nada porque nadie ha venido a decirnos nunca qué es cultura. Y era cierto, cultura nunca había ido a la economía a plantear la necesidad de dimensionar en términos materiales, tangibles, lo que era toda una producción intangible e inmaterial, y todo lo que esto estaba representando en términos económicos y de empleo. El menemismo desmantela la Secretaría de Cultura. Había un equipo que llegó a la Secretaría de Cultura, yo en el Instituto de Cine, Susana Belegia a cargo de todo el sector de investigación y estudios de cultura, que lo desmantela. David Blausten, que estaba a cargo de todo un sector que era el de medios de comunicación, que lo desmantelan. Juan Carlos Manuquian, que estaba a cargo de todo el sector del libro, lo desmantelan. Entonces la Secretaría de Cultura, con la finalidad de ahorrar plata al Estado, vive los mismos problemas que yo tenía en el Instituto de Cine. Yo sigo en el Instituto de Cine, pero las otras direcciones nacionales las desmantelan. Eso ya cuando empieza la política neoliberal. Ahora, yo advierto de que en los últimos 6 o 8 años en la Argentina empieza a aparecer una serie de cambios que tienen que ver con la política, pero tienen que ver con la cultura. Hay una nueva generación que empieza a preguntarse cosas. ¿Qué pasó antes? Porque no sabíamos de todas estas cuestiones. A veces cuando vienen a hacer una entrevista o van a estudiar un libro o van a buscar hacer una investigación y demás, la nueva generación trata de saber un poco de dónde viene y qué es lo que está ocurriendo ahora a la luz de toda una serie de informaciones que hasta ese momento se le estaban ocultando. En consecuencia creo y valoro este cambio que se está dando y que tiene que ver con la presencia más protagónica de nuevas generaciones que tratan de incidir en términos activos para resolver una serie de interrogantes de los cuales todavía no tienen respuesta clara. Y lo hace cada uno desde su sensibilidad, desde su campo de experiencia, del lugar de donde vino, la familia que tuvo, el barrio donde se crió, el partido político, la iglesia de la cual formaba parte o forma parte. Entonces yo creo que lo más importante no es los resultados de lo que está ocurriendo, sino el proceso mismo de cambio que se está gestando y que va a dar productos de los cuales uno no tiene idea todavía. En este sentido, una cultura de liberación es aquella cultura o aquel sector de la cultura nacional que trata de representar los intereses de la liberación, que no siempre están representados dentro de la nación y dentro del país. Porque dentro de la nación y del país coexisten también o conviven ciertos sectores que lo que menos le importa es la liberación del conjunto, el respeto de la naturaleza, el respeto de la solidaridad y la democracia auténtica con los otros hombres dentro del país y de los otros pueblos, y lo que más le importa es el interés sectorial para apropiarse de todo lo que puede y medrar con eso a costa de los intereses de la mayor parte de la población. Y en este sentido es donde yo históricamente hemos reivindicado esa cultura de liberación como que ha estado presente a través de toda la historia del país, desde la independencia misma, la guerra de liberación de España y demás, o de la guerra de la independencia, fue un hecho cultural formidable. Sin esa contienda y sin esa primera independencia, evidentemente la cultura latinoamericana, nuestra cultura, sería muy otra.
como la que ocurre hoy en día, totalmente devaluada en otros países que recién se liberaron en el siglo XX, pienso en países de África, incluso tenemos colonias europeas dentro de América Latina y demás. Entonces la mayor manifestación cultural que hubo en ese periodo de 1800 fue la guerra por obtener esa primera independencia. El proceso sigue luego porque no se resolvió la libertad de los pueblos en América Latina en los términos que los pueblos desearían, de equidad, libertad y justicia, y en consecuencia se planteó una segunda independencia, que es la guerra que vienen librando, no guerra a los tiros siempre, sino guerra ideológica, cultural, mediática, política, y que se viene librando a los fines de asegurar una independencia que sea mucho más efectiva y concreta, y que dé satisfacción a esas inquietudes originarias. Entonces, esas dos Argentinas, diríamos, esas dos Latinoaméricas, siguen compitiendo hoy en día, como lo muestran todos los conflictos que ha habido en el siglo XX y que todavía siguen existiendo. Y que están apañados desde el exterior por las grandes potencias, lo que son los grandes imperios, que no les interesa tampoco el desarrollo no solo nacional, independiente y justo, sino una cultura que nos represente como identidad diferenciada. Ellos instalaron todos sus sistemas culturales, sus sistemas educativos, sus programas políticos desde el origen ya de coloniaje, y tratan de distintas formas, según los imperios que sean, de mantenerlos vivos, porque sobre eso es que ellos ejercen el poder y siguen teniendo la hegemonía de los intereses o de nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos, nuestros recursos sociales, científicos, culturales y demás. Entonces, ahí una cultura puede haber, que una parte de esta cultura que exprese lo contrario de todo esto, evidentemente en las artes siempre ha habido, y en la intelectualidad, sectores que han representado mucho más lo externo que lo local. Han preferido amamantarse mucho más de todo lo que era Europa en su momento y ahora de Estados Unidos, para ver qué dicen ellos de nosotros, que nos valoren como tal, para una vez que ellos nos valoran sentirnos seguros y sólidos. Si Estados Unidos nos mira bien para este sector de la cultura, estamos bien. Si nos mira mal, estamos mal. En consecuencia, este es un sector de cultura que también expresa el pensamiento ideológico de los sectores que siguen hegemonizando la economía, las finanzas, y que quieren perpetuarlo eso acá y en otros países de América Latina. La lucha contra esos intereses es la que lleva a los distintos campos de esta cultura, del cine, la música, la literatura, a expresarse resistencialmente, críticamente, incluso en los medios de comunicación, a los fines de hacer un diálogo, o si no un conflicto o una tensión, para derribar esos intereses y esos proyectos e instalar algo que sea más justo y representativo, no ya de un sector de la sociedad, sino de los intereses del conjunto del pueblo, de la mayoría del pueblo, que es la base de la nación. No hay nación si no hay un pueblo que de alguna manera esté representado en ese concepto. Lo popular es lo nacional, no hay política nacional que al mismo tiempo no respete los derechos populares, que son los derechos sociales del pueblo. Y viceversa, todo interés o toda reivindicación que se plantee en favor del pueblo, de los sectores sociales más representativos del pueblo, es aquello que también está representando los intereses de la nación. Y en la medida que esto lo concebimos como un proyecto latinoamericano, entonces también vemos que la nación es la región, es la patria grande, que también se viene planteando desde nuestra primera independencia, cuando Bolívar, San Martín, O'Higgins, etcétera, etcétera, y que se sigue retomando cada vez más en buena parte de mucha dirigencia política, en los sectores populares y también en los hombres de la cultura, que tratan de expresar ideas, sentidos, valores simbólicos que tengan que ver con un proyecto de autonomía, de autosuficiencia, un proyecto sostenible que sea solidario, democrático y justo, etcétera. El cielo
sereno de sus ojos rompió en agua y soledad cuando escuchó entonar las coplas que de a poco iban diciendo en el cantar: ya no nos veremos más. Las coplas que de a poco iban diciendo en el cantar: ya no nos veremos más. Mi zaino y mi tacuara necesitan del cantor que apenas unos días atrás soñó con un ranchito y la frescura del sausal, cautivo de tu boca y tu mirar. Soñó con un ranchito y la frescura del sausal, cautivo de tu boca y tu mirar. Cañones invasores vienen remontando el Paraná. Mi sangre en las barrancas de la costa quedará, tan solo así los gringos pasarán. Mi sangre en las barrancas de la costa quedará, tan solo así los gringos pasarán. Vamos a sembrar la patria de respeto y de valor, pa' vos y pa'l cachorro que vendrá. Si entran sin problemas de seguro volverán, y así no habrá ranchito ni sausal. Si entran sin problemas de seguro volverán, y así no habrá ranchito ni sausal.